violencia, devastación, muerte y hambre. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Pues bien, la respuesta es más curiosa que la pregunta, y se define en dos palabras: derechos humanos. Pero, ¿qué son estos derechos humanos? Pues son los derechos que históricamente han conquistado el pueblo, las masas, todos los ciudadanos, ¿no? En realidad, pues, aunque ya había derechos previamente a la modernidad, pues es en estos últimos años, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, donde surgen este tipo de derechos. Más que nada son aquellas prerrogativas o esta especie de, pues, no sé, estas cosas que de por sí ya debes de tener, que debe de tener el hombre por respeto a su dignidad y a calidad de humano, porque pues en un transcurso histórico pues sí ha sido bastante largo, la verdad, todo lo que ha pasado para que estos derechos humanos salieran un poco, bueno, pudieran ser reconocidos internacionalmente. Si bien la Revolución Francesa se conoce como el punto de partida en el proceso de evolución de la sociedad, el primer signo tiene inicio en Babilonia, donde, tras su conquista por Ciro el Grande, liberó a los esclavos y declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Otro conflicto importante sucedió casi 2000 años después, donde tuvo lugar en la independencia de los Estados Unidos, declarando así que los derechos humanos son inherentes a todos nosotros. Finalmente, el punto de quiebre sucedió en Europa, en 1799, donde declaró los derechos del hombre y del ciudadano, así como la igualdad de todos los hombres ante la ley, sin importar su origen social o la condición económica. Sin embargo, su respeto e implementación estuvo presente exclusiva mayormente en Europa. Esto quiere decir que la cultura interviene de una manera más significativa de lo que pensamos. Pues es sumamente importante. Los derechos humanos surgen como una forma de tener como principios válidos para todas las personas. Estos principios los da la cultura. Entonces, la cultura influye en gran medida en los derechos humanos porque al ser su fuente primordial de los mismos, los afecta de manera directa en país por país, incluso delegación por delegación, pueblo por pueblo. Bueno, la cultura yo creo que es uno de los temas más importantes, porque finalmente el respeto, el ejercicio de los propios derechos no depende solamente de que estén ahí en un papel, sino finalmente el propio ámbito de la cultura y sobre todo también la cultura política, que es un tipo específico de cultura, influye mucho para que en este caso pues el respeto a los derechos humanos sea una realidad. Entonces, en ciertos pueblos, vamos a decir, existen una cultura quizá de mayor grado respecto a otros en este respeto a los derechos humanos. Entonces, claro que influye demasiado. Fuera de Europa, la lucha de los derechos humanos comenzaría con Mahatma Gandhi, quien, viendo la discriminación racial, lideraría un movimiento pasivo para detener el mandato de los británicos, convirtiendo a la India en una nación soberana. Sin embargo, el punto final para la declaración a nivel mundial de los derechos humanos tuvo que pasar por un evento para su creación. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas se mantuvieron en Europa Occidental en la primavera de 1940. De 1933 la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores aplicaron una amplia gama de políticas y medidas antijudías. La persecución de los judíos adoptó diversas formas como discriminación legal en forma de leyes antisemitas, diversas formas de identificación y exclusión pública, violencia organizada, desplazamiento físico, internamiento y trabajos forzados. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, probablemente uno de los documentos más importantes de la historia porque se convirtió en un referente a nivel mundial. Si bien sabemos que tenemos estos derechos, en México y en el mundo, el gobierno aplica y respeta adecuadamente estos derechos que nos hemos ganado.
Implementan no. O sea, creo que los defiende, pero un poco como de dientes para afuera. Pero, o sea, como que, si bien creo que debe haber gente que los busque, creo que también hay una mayoría que prefiere como hacer otras cosas antes que buscar que todas las personas gocen de derechos humanos. O sea, sí, creo que falta mucho por recorrer. En nuestro país siento que están implementados, pero no se respetan como tal. Hay derechos, como por ejemplo el derecho a las comuniones LGBT, a la comunidad LGBT, que no se le discrimina en todas ocasiones y no se les respeta su derecho. Pues en la teoría sí, en la práctica creo que es algo muy difícil porque pues está este dicho, ¿no? De que tus derechos terminan cuando el del otro se empieza. Entonces yo creo que pues el gobierno pues tiene esta responsabilidad, pero pues ya en la práctica pues es totalmente diferente. El desplazamiento de grandes grupos de personas ha sido una constante en la historia humana, volviéndose una práctica muy común y sus motivaciones, a pesar de ser diferentes en cada persona, según la Unión Europea, la cual es la que recibe más volumen de migrantes cada año, se puede resumir o agrupar en los siguientes factores: sociopolíticos, demográficos, económicos y medioambientales. ¿Pero qué significan esos factores? Bueno, los factores sociopolíticos refieren a los conflictos armados y violaciones de derechos humanos que fuerzan a las personas a buscar un país más liberal o con mayor pacífico. Seguimos con los factores medioambientales, pues estos se refieren a crisis o desastres ambientales como pueden ser las inundaciones, terremotos que fuerzan el desplazamiento local, así como influyen los problemas de falta de agua o sequías prolongadas que fuerzan a las personas a buscar un lugar con mejor estabilidad. Y por último, los más comunes en Latinoamérica, los factores demográficos y económicos, pues estos se refieren a la carencia de oportunidades laborales, pésimas prestaciones laborales o muy bajo salario en su país de origen, por lo que suelen buscar algún país que ofrezca salario más digno o que mínimamente les permita cubrir sus necesidades sin carencias. Aquí es donde entra nuestro país, pues México es uno de los países económicamente más fuertes de Latinoamérica y que gracias a su posición geográfica al lado de Estados Unidos suele ser el blanco más común de migración para los inmigrantes de algún otro país latino, pues solo van de paso o pues quieren llegar a Estados Unidos, mientras que otros realmente prefieren quedarse en México, o otro grupo que falla en ir a Estados Unidos y se resigna a quedarse en México. Esto lleva a que en México haya aproximadamente 2.8 millones de migrantes estables, es decir que llevan más de 15 años en el país, de los cuales el 87.7% son activos económicamente, mientras que el resto o no están registrados o simplemente actúan como vagabundos en las calles, siendo su mayoría de Guatemala. Sin embargo, nosotros no somos ajenos a este problema, pues al ser vecinos de Estados Unidos, muchos mexicanos toman la decisión de ir en busca del sueño americano. Y esto, que es debido a que es el país más fuerte económicamente del mundo, lleva a Estados Unidos a ser el país con más cantidad de inmigrantes en el mundo, con unos sorprendentes 50 millones de inmigrantes que están estables ahí, a tal punto de volverse muy exigente con la entrada para evitar el arribo de más inmigrantes. Las cuestiones que vamos a tratar, la primera pregunta es ¿qué le llevó a nuestro país emigrar a México? Bueno, cuando yo me vine nada más por conocer, o sea, yo no me vine así por necesidad de empleo, yo me vine a conocer nomás. Te estoy hablando que me vine en el 81, ya, pero yo no venía con afán de buscar empleo, ni irme para Estados Unidos, nomás por conocer. Llego aquí y me voy a Guadalajara, llego a Mexicali, me pasé la frontera, ¿de qué lado era? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El Río Bravo? No, más acá hacia el centro. ¿Cómo se llama? Bueno, de este lado de Mexicali, pero ya del otro lado pasando la frontera ya tenía otro nombre. Y ya me regresé de ahí, me vine para acá. Ya aquí me quedé, ya me puse a trabajar aquí, ya me quedé ahora sí que toda mi vida. ¿Alguna vez ha entrado como en su mente regresar a su país? Regresar, no sé, quizás a su familia. Pues ir a visitarlo nada más, pero así de quedarme no. ¿Ya no? No, como que no. Ya eché raíces aquí hice familia, todo, ya aquí. ¿Sí? Aquí me nacionalicé, aquí arreglé mis papeles. Tuve 4 hijos. Entonces ya para regresar como para qué, nomás para ver a los sobrinos de allá. Toda la familia está allá. Pero yo hice vida aquí, ya no. Llego allá y soy un desconocido ahora. ¿Cómo eran como sus condiciones de vida allá? Buenas, sí vivía bien, sí. Pero te digo que no me vine por necesidad aquí, sino por conocer. Si me hubiera venido por necesidad de empleo, estas viejas de ahí, a la par de la Merced, ahí, en el mercado de la Merced, ahí empezamos a trabajar. ¿Qué aspectos de su cultura, de su país de origen, extraña? ¿A qué le llega como a la mente y dice extraño esto? No, nada. ¿Nada? Así de extrañar mi idioma, ¿no? De todos modos hablamos el español. Allá se usa el vos, por decir, patoja, dicen a la muchacha, una chamaca. Es patoja, mira vos patoja, dame de comer. O sea, nada más son ciertas palabras que se usan, pero no. Por lo regular todo es español allá. Pero, por ejemplo, México y Guatemala se compaginan mucho en el idioma. Tradiciones, no. Nosotros no íbamos de andar así en fiestas. ¿Como acá? No, allá es puro trabajar.
la comida. Nada más para Navidad, ahí está tu 24 y tu Año Nuevo y se acabó y sigue trabajando. Allá no hay tantas fiestas. Que sí está la... ¿Ha tenido que afrontar algún tipo de discriminación cuando llegó aquí? Sí, de mi esposa. ¡Ah! ¿Dirá? Como un 10%, sí. Más que nada cuando recién llegué, pues no entendía. Sí hubo clasismo más que nada. Porque, pues como no entiendes, de este pinche idiota de allá de Guatemala. ¿Qué fue? Ahora pues ya me defiendo, ¿no? Ahora me dicen antes a que se la chingada, pues ahora soy más mexicano que tú, güey. Y yo me la paso trabajo y trabaje. Y aquí no, aquí el mexicano, como lo tiene todo, es muy huevón. Y es despilfarrador, si tiene un peso se lo gasta. Y se gasta más de lo que tiene. Ajá, y allá nosotros no, somos muy ahorrativos. Vamos a tratar de, o sea, hoy tenemos y mañana, entonces tratemos de tener algo para que si mañana no hay, pues tenemos un guardadito. Sí. ¿Cómo se entró aquí a México? Ah, yo me vine de ilegal. Es que en ese entonces, cuando yo me vengo, te estoy hablando, fíjate, 72, tenía yo como 17, 18 años cuando yo llego aquí. Pero en ese entonces no había tanto problema para pasar, porque ahora sí que todos los países tenían suficiente dinero, abundaba el dinero. Entonces, por la misma abundancia, pues no nos fijábamos todavía muy a fondo en la migración, ¿sí? Porque el que venía pues, estaba 2 o 3 días, se regresaba. A mí me tragó la ciudad. Cuando yo llego aquí y ya me gasto el dinero que traía, y es donde yo empiezo a pedir trabajo. Te digo, empecé ahí en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, ahí fui a pedir trabajo. Y si trabajaba yo un mes y podía irme hasta de vacaciones 3 meses. Y sí, ya fue como me fui quedando yo aquí. Si iba a Guatemala, me estaba un mes, 2 meses y me regresaba otra vez. O sea, no había tanto problema del paso migratorio. Te atravesabas las fronteras. ¿Algún consejo que le diría a las personas que también vienen, por ejemplo, a México, que vienen a otros países? Es que, mira, la verdad es que mucha gente no viene a quedarse a México. La gente usa a México como trampolín nada más para brincar a Estados Unidos. ¿Sí? No pretenden quedarse aquí porque su economía es... Fíjate, te voy a poner un caso. Uno de mis familiares está grave ahorita. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar 1,000 pesos. ¿Vale? Para que, digo, 1,000 pesos una semanita de trabajo, ¿no? Como mínimo. Entonces le mando 1,000 pesos y en quetzales fueron 300, no te miento, aquí tengo el papel. 1,000 pesos cambiados fueron 387 quetzales. Yo pensé que se le iba a hacer una buena lana, ¿no? 387 quetzales. O sea, está muy devaluado el peso mexicano. Por eso la gente aquí no se queda. Nada más es un puente que usan para brincar a Estados Unidos. Cuando llegó a solicitar, cuando estuvo aquí, ¿se enteró como de todos los derechos que tenían los inmigrantes? No, yo no me metí mucho a eso no. Ni sabía qué onda. Lo que sí sabía yo que de allá de Guatemala sí tenía muchos privilegios para ir directamente desde Guatemala a Estados Unidos a trabajar. Cualquiera se podía ir. Y yo, pues te digo, mi situación fue muy diferente. Te digo yo porque me vine a conocer nomás. Si no, ahí me hubiera quedado, pero no, aquí me fui quedando, aquí aprendí lo eléctrico automotriz. Cuando voy a Estados Unidos aprendí a hacer qué jardinería, qué plomería, o sea, agarré diferentes oficios. Ok, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a dejar tu país y emigrar a México? Ok, bueno, la salida de mi país se basa a la situación que ha creado el gobierno en el país como tal por la devaluación de la moneda y pues que el ingreso económico de un sueldo no nos alcanza para vivir bien, vaya. Okay. Tenía una estabilidad económica agradable, había problemas con los medicamentos, problemas con la educación y problema fatal económico. Muy bien. ¿Por qué elegiste a México como destino? Pues no lo elegí como tal, elegí Colombia porque tengo padres colombianos, viví en Colombia 2 años y tuve un amigo que me invitó a México. Me dijo que México de los países de Sudamérica o Latinoamérica estaba mejor, se podía aún vivir, vaya. Y pues me di la oportunidad de conocer México y pues ya me gustó y ya me quedé acá. La otra es, ¿cómo fue tu llegada a México? ¿Fue dura? No, yo me vine totalmente por avión desde Bogotá. Muy bien. ¿Qué aspectos de tu cultura en tu país extrañas? Pues el alimento, o sea, los platos típicos de mi país, las playas, la familia, mi hogar. ¿Y cuáles fueron las dificultades para acoplarte fuera de tu país? Pues la verdad aquí se me hizo un poco difícil para acoplarme aquí por el tema del clima, que pues el frío y partes de la cultura que hay culturas que no manejan allá, como por ejemplo el Día de Muerto que monta un altar, cierta comida como que el picante, pero sí me he adaptado. ¿Has tenido que afrontar algún tipo de discriminación por ser inmigrante? Sí he tenido que afrontar discriminación, pero
También como he afrontado discriminación, he tenido muchas personas aquí en México que me han ayudado y que han sido muy buenas personas. Y ya la última, ¿qué consejo le darías a las personas que están pensando en migrar a otros países? Pues bueno, mira, nada, el consejo, no hay un consejo como tal para alguien que quiere tener su logro por sus propias cuentas, vaya. Sabes que cuando te enfocas en algo para salir adelante, pues no hay nadie que te cambie esa meta o esa opinión. Aquí o en cualquier otro país del mundo, pues hay que trabajar duro, hay que echarle ganas y nada, buscar la forma de salir adelante. Si estés aquí en México, en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, hay que echarle ganas.